Ya repasamos la película de Troll y la película de Troll 2 en este canal. Y la verdad es que aunque las películas son bastante malillas, he de decir que los trolls no me parecieron malos kaijus. Es por ello que quise aprovechar y hablar del Megatroll de Troll 2 de una manera un poco interesante. Y es que ya hemos enfrentado a Kong con todo tipo de criaturas en este canal. Lo hemos puesto contra dinosaurios, contra otros gorilas gigantes y hasta contra versiones diferentes de sí mismo. Pero hoy quiero traer un versus que la neta es mucho más interesante de lo que pensé en un principio. Así que hoy vamos a responder a una pregunta bastante interesante. ¿Quién ganaría en una pelea? ¿El Megatroll o Kong? Y ya te la sabes, para responder esto, vamos a compararlos en varias categorías, para descubrir quién tiene más ventajas reales y quién tendría más posibilidades de salir con vida de este combate. Tamaño. Aquí es donde este versus empieza a ponerse bueno, porque la diferencia de tamaño entre ambos no es lo bastante grande como para decidir la pelea por sí sola. Kong en Skull Island mide 31 metros y pesa 158 toneladas. Ya con eso estamos hablando de una criatura gigantesca, lo bastante grande como para destrozar helicópteros con las manos, arrancar árboles de raíz y pelear cara a cara contra depredadores colosales dentro de la isla. Este Kong todavía no es la montaña viviente que veríamos años después, pero dentro de su propia escala ya es un monstruo bastante considerable. El Megatroll, por otro lado, mide entre 30 y 35 metros de alto, o sea, mide prácticamente lo mismo que Kong. Y bueno, viendo su película te das cuenta de que básicamente es un plagio del Rey de la Isla Calavera. Aunque no tenemos datos concretos, lo único que tenemos oficialmente es un video promocional que lo compara con una iglesia clásica noruega, que según Google mide alrededor de 35 metros, por lo que dependiendo de cómo quieras verlo, podría medir un poco menos, lo mismo o un poco más que Kong. Aunque al estar hecho de roca, pesaría de 1000 a 1500 toneladas, 10 veces más que Kong. No considero que la altura sea un factor decisivo para este combate, porque ninguno aplasta al otro, pero esa diferencia de peso es bastante importante de considerar, pues toma una gran relevancia en la siguiente categoría. Resistencia. Kong aguanta una barbaridad de castigo, soporta disparos, explosiones, la trampa con napalm y aún así se amarra el plátano y se enfrenta contra el Skull Devil en la pelea final. Y no me refiero solo a que sigue de pie, sino a que todavía puede pelear, todavía reacciona y todavía encuentra la forma de darle la vuelta a la situación. No creo que se trate tanto de resistencia, es decir, que su piel sea especialmente resistente, porque ya vimos que no, sino que más bien tiene una gran cantidad de estamina para seguir peleando sin cansarse durante periodos bastante largos de tiempo. Pero en el caso del Megatroll, creo que es al revés. No sabemos si tiene una gran estamina, pero sí tiene una gran resistencia, porque literalmente su cuerpo está hecho de roca. No sabemos de qué tipo de roca, pero sí sabemos que es lo suficientemente resistente como para recibir disparos y explosiones prácticamente sin reaccionar. Sin embargo, sí cuenta con dos grandes debilidades. La primera es el agua bendita, lo cual no creo que pueda ser utilizado en un versus sin la intervención del poder del guión, pero su segunda debilidad sí es bastante importante, y se trata de la luz del sol, frente a la cual se congela casi de inmediato, lo cual no lo derrotaría para siempre, pero sí lo petrificaría por el tiempo que le esté dando el sol. Kong podría golpearlo hasta cansarse, y aunque le entierre un árbol, le rompa parte del cuerpo o le abra una grieta, no sabemos si eso es realmente suficiente para matar al Megatroll, porque según la película los trolls son más similares a los árboles que a los animales. Fuerza bruta. Kong, como siempre, es una bestia descomunal. Es capaz de derribar helicópteros con golpes directos, atraparlos en el aire, estrellarlos y hasta usarlos como arma en pleno combate. También arranca árboles enteros para utilizarlos como si fueran palos. También puede jalar, arrastrar, levantar y destrozar a otros titanes de la isla usando únicamente sus manos, sin necesidad de ninguna habilidad especial más allá de su puro poder físico. De hecho, en las peleas que le vimos a lo largo de la isla se encarga de destruir a sus rivales de
de maneras bastante bestiales con nada más que sus manos desnudas, arrancándoles miembros enteros a sus enemigos. El Megatroll me parece que también tiene una fuerza bruta bastante importante, aunque a diferencia de Kong no parece usarla de una manera tan refinada, sino de una manera más sencilla, más salvaje. Desde que despierta escapa destruyendo la instalación que lo contenía, pudiendo romper cadenas que al mismo Kong adulto le costaba romper. Además, a lo largo de su historia arrasa estructuras enteras como si nada, incluso pudiendo arrancar un techo con gran facilidad, aunque eso sí, era de madera, hay que mencionarlo. Incluso puede arrojar árboles al igual que Kong, destruir hielo sólido, que aunque pienses que es algo quebradizo, realmente no lo es algo muy resistente, y llegó a hacerle un gran daño al Papucho a costa de pura fuerza bruta, imponiéndose sobre él con gran facilidad. Lamentablemente a lo largo de la película no lo vimos mucho, muy probablemente por el presupuesto. Sin embargo, por lo que alcanzamos a ver, se nota como una criatura que, al igual que Kong, depende grandemente de su fuerza física, siendo prácticamente una mole imparable. ¿Entendiste? Porque es de piedra, la mole. ¡Ja! En fuerza bruta, Kong transmite una fuerza más explosiva, basada en levantar, jalar, arrastrar y destrozar todo con sus propias manos. El Megatroll, por otro lado, se siente como una masa mucho más pesada y aplastante, una criatura que avanza rompiendo todo a su paso y que depende casi por completo de su poder físico para imponerse. En pocas palabras, los dos destacan muchísimo en esta categoría, pero cada uno proyecta esa misma fuerza de una manera distinta. Velocidad y agilidad. Hasta el momento, el troll había estado conquistando el combate, pero a partir de aquí es donde la balanza comienza a equilibrarse, porque el Megatroll básicamente es una montaña con dos patas, es muy lento y se mueve caminando prácticamente todo el tiempo. De hecho, corríjanme si me equivoco, pero no recuerdo haberlo visto correr. Tal vez dar un acelerón por aquí y por allá, pero no correr constantemente. Y esto es básicamente porque está completamente hecho de roca. Sin embargo, en su combate contra el Papucho, demuestra que al momento de pelear, puede moverse lo suficientemente rápido como para esquivar y meter golpes precisos. Aunque, eso sí, para nada es una criatura que pueda moverse o posicionarse. Básicamente puede estar parado y moverse un poco, pero no mucho más que eso. Por otro lado, Kong es muchísimo más ágil de lo que uno esperaría para una criatura de su tamaño. A diferencia del Megatroll, Kong sí puede correr, sprintar, cambiar de dirección con rapidez y moverse con bastante libertad por su entorno. Puede trepar, saltar grandes distancias, usar desniveles del terreno a su favor y posicionarse constantemente. Puede subir montañas, esquivar, agacharse y bueno, ya me entendiste, Kong es probablemente el titán más ágil del Monsterverse, lo que le sirve de mucho en la gran mayoría de las batallas, en especial cuando lo combina con la siguiente categoría: inteligencia de combate. Kong sencillamente es mejor peleando, no solo porque tenga más experiencia, sino porque esa experiencia se nota en la forma en la que se comporta en combate. Cuando pelea contra humanos armados, identifica rápidamente qué es lo más peligroso y lo destruye. Cuando la amenaza cambia también su forma de pelear. Cuando necesita usar el entorno como ventaja, lo hace. Y cuando necesita controlar una parte específica del cuerpo del enemigo, también lo hace. Es bastante bueno para adaptarse en batalla, usando herramientas cuando es necesario e identificando el punto débil de sus enemigos para destruirlos. El Megatroll, por otro lado, es mucho más salvaje, siendo una criatura mucho más primitiva y hostil. Sin embargo, en la película se nos explica que, hasta donde sabemos, los trolls tenían una cultura y pueden comunicarse con una especie de lenguaje, por lo que su inteligencia estaría en un lugar similar, si no es que ligeramente superior a la de Kong. Además, cuando lo vemos pelear contra el Papucho, le gana muy fácilmente en dos ocasiones, y no solo porque sea más grande y fuerte, que sí, lo es, pero también porque sabe pelear, esquivar y usar el entorno a su favor, por lo que para nada diría que se trata de una criatura tonta. Como ya dije, incluso podría tener una inteligencia ligeramente superior a la de Kong.
Y si hablamos de inteligencia de combate, o lo que es igual, experiencia, parece ser menos experimentado que Kong. Pero eso es porque no se nos mostró mucho de él. Solo tuvimos un combate cuerpo a cuerpo y nos quedamos con ganas de más. Pero es probable que tenga la suficiente inteligencia y experiencia como para no ser considerado como un saco de boxeo, pudiendo adaptarse al combate e improvisar uno que otro movimiento. En inteligencia de combate, Kong es más adaptable, más experimentado y mucho más consciente de cómo pelea, mientras que el Megatroll se apoya más en su agresividad y en su instinto depredador. Y con ambos personajes completamente bien definidos, ha llegado el momento de pasar al veredicto final. Pero antes de pasar a eso, si el video te está gustando, por favor, suscríbete y aprovecho para mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Y si tú también quieres apoyarme a seguir haciendo videos, por favor, considera hacerte miembro. Porque desde 20 pesitos al mes puedes ayudarme a seguir subiendo videos y formar parte de los titanes del Rey Alan. Y ahora sí, ha llegado el tan esperado momento y decidir quién será el ganador de este versus tan parejo. Veredicto final. Si enfrentamos al Megatroll y al Kong de Skull Island, en mi opinión, el versus estaría mucho más parejo de lo que podría parecer al inicio. Porque, para empezar, no existe una diferencia de tamaño tan grande entre ambos. El Megatroll mide prácticamente lo mismo que Kong, o a lo mucho, unos 10 metros más. Así que no estamos en uno de esos casos donde uno pueda aplastar al otro a pisotones. Y lo mismo pasa con la fuerza física, porque ambos demuestran unas hazañas de poder bastante similares, sometiendo a rivales y arrojando cosas pesadas con gran facilidad. Pero hablando de las cosas que los diferencian, creo que Kong sí tiene ventajas muy claras. Es mucho más ágil, mucho más rápido y también mucho más experimentado en combate, por lo que creo que tendría mejores momentos durante la pelea, moviéndose mejor, encontrando oportunidades y aprovechando más sus recursos. Pero, ¿eso sería suficiente para derrotar al Megatroll? Y ahí es donde está el punto más importante de este versus, y es que el Megatroll es una montaña viviente, una criatura con una fuerza bruta e inteligencia prácticamente igual a la de Kong, pero con una resistencia muy superior, porque estamos hablando de una criatura que literalmente está hecha de 1000 toneladas de roca, y creo que eso cambia por completo la pelea. Kong podrá ser más inteligente, más ágil y hacer muchas cosas para intentar derribarlo, pero volvemos a lo mismo, ¿sería suficiente para derrotarlo? Kong podría golpearlo hasta cansarse o intentar atravesarlo con árboles o lo que encuentre en el entorno, pero ¿cómo derrotaría a su clon malvado hecho de piedra? Eso sin mencionar que el Megatroll sabe pelear y es sumamente violento. Por eso, aunque Kong seguramente daría una pelea muy dura y tendría varias ventajas importantes durante el combate, al final creo que la resistencia del Megatroll terminaría pesando demasiado en esta balanza. Y por esa razón, en esta ocasión, a pesar de que me duele mucho, y dejando el poder del guión de Kong de lado, considero que el ganador sería el Megatroll. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Kong podría encontrar la manera de derrotar al Megatroll? ¿O crees que la dureza del Megatroll terminaría siendo demasiado para él? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu Kong comentario. Muchas gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan.